Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. La semana pasada estuvimos viendo que Dios nos llama y nos manda a los padres a encaminar, a instruir a nuestros hijos que debemos de hacer todo, absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo. A veces nosotros, a pesar de tener el mandato de Dios, a pesar de tener todos los materiales, a pesar de saber que tenemos que hacerlo, no lo hacemos por varios motivos. Creyendo que esos motivos son válidos, ponemos excusa que no sabemos cómo hacerlo, que no hay tiempo, que nadie nos enseñó, todos los argumentos posibles para decir no a la palabra de Dios, y terminamos huyendo de nuestra responsabilidad, de nuestro llamado y mandato de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto no solamente es para los padres, esto es para todas las personas. Hoy vamos a meditar juntos en un hombre que se parece a nosotros en cuanto a saber lo que tenemos que hacer, pero que no queremos hacer. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 3. El libro de Jonás, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 3. El título de nuestro sermón en esta mañana es No huyamos a nuestras responsabilidades. Jonás, capítulo 1, de los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Señor, háblanos por medio de tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que en esta mañana tu palabra haga lo que tú has determinado hacer, Señor, por medio de ella, y que pueda dar fruto, Señor, en nuestras vidas y nos puedas hablar según la necesidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Tú nos conoces a la perfección y ayúdanos por medio de tu palabra, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor se le había dado a una persona. Esta persona se llama Jonás. Pero la pregunta es, ¿quién es Jonás? Jonás fue hijo de Amitai. Jonás profetizó en tiempos del rey Jeroboam II de Israel, quien reinó aproximadamente entre el año 793 y 753 a.C. La fecha aproximada del ministerio de Jonás fue en la primera mitad del siglo 8 a.C. Posiblemente, pues, fuera contemporáneo del profeta Amós y el profeta Oseas. Jonás profetizó que Israel recobraría sus fronteras desde la entrada de Amán hasta el mar de Araba, como nos dice 2 de Reyes 14:25, que vamos a leer más adelante. Jonás profetizó, pero la profecía de Jonás no está registrada en su libro, sino lo que le ocurrió a Jonás después de lo que él profetizó. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, lo primero es que Dios le dio una responsabilidad a Jonás. Le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios le vuelve a hablar al profeta Jonás para que haga dos cosas prácticas. Lo primero es que se tiene que levantar, tiene que andar. Y lo segundo es que tiene él que proclamar, que tiene que predicar, porque la maldad de Nínive era terrible. Era una maldad muy cruel. Jonás había profetizado anteriormente.
Si vamos por un momento a Segunda de Reyes, el capítulo 14, de los versículos del 25 al 27. Segunda de Reyes, el capítulo 14, de los versículos del 25 al 27. Dice de esta manera: Él restableció la frontera de Israel. ¿Quién restableció? Fue Jeroboam II. Desde la entrada de Amán hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Hefer. Porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. El Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel de debajo del cielo, y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Dios le había dado una palabra a Jonás anteriormente, y esta se cumplió por medio de Jeroboam II, de que Dios iba a proveer una salida, Dios iba a proveer un medio de salvación, y iba a dar paz a este pueblo que estaba siendo afligido por causa de los asirios y Siria. Jonás tuvo que proclamar un monstruo, y él proclamó un mensaje de bondad y misericordia por pura gracia divina. Se acababa provisionalmente el capítulo de castigo a mano de los sirios y los asirios, y iban a llegar tiempos de prosperidad, como si Dios dijera: ustedes no han respondido ante el castigo que les he dado por causa de su pecado. A ver si son capaces de responder ahora ante mi generosidad cuando les estoy dando paz. Sin embargo, Jonás pudo ver cómo, a pesar de la gracia de Dios, ni el rey, ni la corte, ni la población en general estaban dispuestos a arrepentirse y volver a Dios. Todo lo contrario, se empeñaron en sus prácticas idolátricas, dejando de lado a Dios. Dios les dice a Jonás: levántate, anda a la ciudad de Nínive, ponte en marcha, porque tienes que ir a esta ciudad, y cuando llegues a esta ciudad vas a predicar. Vas a proclamar a toda la ciudad que ella ha pecado contra mí y que su maldad es terrible, que su maldad es enorme, que su maldad ha llegado ante mí y ya no, y estoy a punto de hacer justicia con este pueblo. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Ella fue una gran y prominente ciudad en sus días. Y tenemos que ser claros, Asiria no pertenecía a Israel y por ende Nínive tampoco. Y lo curioso es que Dios manda al profeta Jonás para que fuera a predicar a una ciudad pagana, a una ciudad gentil, a una ciudad cruel, a una ciudad sanguinaria, y que les predicara y los llamara al arrepentimiento. Cuentan los antiguos historiadores que decían que Nínive era la ciudad más grande del mundo en aquella época. Era la capital grande e importante de un imperio dominante. Y si uno se pone a ver de esa manera, sería algo intimidante para Jonás por la magnitud de aquella ciudad. Pero era tanta la maldad de estos hombres que no podían quedar ocultas delante de Dios. Y tenemos que ser conscientes de algo, que ningún pecado es oculto delante de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos queda oculto delante de Dios. Tal vez por ahí dices: cuando empiezas a pensar mal con alguna persona, cuando has visto de una manera que no debías de mirar, o cosas que no deberías de mirar, entonces tú dices: nadie me ha visto, estoy solo aquí, esto lo he pensado solito, nadie sabe. Pero en realidad nada le es oculto al Señor. Todo Dios lo sabe y lo ve. Pero a pesar de saberlo todo, Dios sigue teniendo misericordia de las personas, y Dios sigue enviando mensajeros para que prediquen su palabra, y que estas personas que están alejadas de Dios, que están apartadas
puedan venir al arrepentimiento. Y es por eso, hermano, que no te sorprendas que cuando estabas alejado del Señor, varias personas se hayan acercado a ti, te hayan predicado el Evangelio, te hayan repartido un folleto, por ahí te hayan enviado un video, por ahí te hayan enviado una prédica, por ahí te han mandado un audio, por ahí te han invitado a la iglesia. Y tú dices, ay, pero ¿por qué me tienen que estar enviando? Porque Dios sigue teniendo misericordia de ti. Porque sigue enviando mensajeros, así como le dijo a Jonás que tenía que ir a predicar a una ciudad sanguinaria, cruel, una ciudad que su maldad era tan grande que había llegado delante de él, pero a pesar de ello, Dios seguía teniendo misericordia de estas personas. Y es por ello que Dios sigue teniendo misericordia de tu vida y quiere que todas las personas vengan al arrepentimiento y miren y crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y al igual que Jonás, tú y yo tenemos un llamado, tenemos un mandato, tenemos una comisión. Si tú dices, no, pero Dios no me ha dicho, levántate, Robert, ve a predicar, o levántate, anda a tal lugar. Si tú buscas en tu Biblia, Mateo capítulo 28, de los versículos del 18 al 20, tenemos la gran comisión. Que el Señor dijo, por tanto, id y prediquen y haced discípulos a todas las naciones, prediquen el Evangelio a todas las personas, bautícenlas, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Tenemos el llamado de Dios para predicar el Evangelio. Tenemos el mandato de Dios para predicar el Evangelio. Hemos sido comisionados, hemos sido llamados, hemos sido enviados, y es chapa de todos. Todos los que son creyentes son llamados a predicar el Evangelio. Y si tú dices, pero yo no tengo el don de la predicación, yo no soy evangelista, el Señor simplemente quiere usar tu vida. Cuando tú abras tus labios, te darás cuenta que alguien ha hablado por medio de ti y muchos pueden venir al arrepentimiento por tu vida. Dios sigue enviando a sus mensajeros para predicar el Evangelio. Dios sigue comisionando como a Jonás. Tenemos la palabra de Dios, donde se nos mandan muchas cosas, donde tenemos la responsabilidad de predicarles, de encaminar, de instruir a los que son padres, a nuestros hijos, y los que son hijos de poder honrar a sus padres, de obedecer a sus padres, de los que son trabajadores y tienen un jefe, de poder honrar a su jefe y de poder servirle a su jefe como si estuviera sirviéndole al Señor. Tenemos un llamado, tenemos un mandato, y el Señor había mandado a Jonás diciéndole, esta es tu responsabilidad. Levántate, ve a Nínive y predícales el Evangelio. Pero ¿qué es lo que va a hacer Jonás? Ya tenemos una comisión. Jonás ya tiene una comisión, sabe su responsabilidad, sabe que tiene que ir a predicar el Evangelio, tiene que ir a Nínive. El Señor le dice la causa de que tiene que ir a predicar porque su maldad es enorme, es terrible. Dios tiene misericordia de esta población, quiere que vengan al arrepentimiento. Y ahora vamos a ver lo que hizo Jonás. En segundo lugar, vamos a ver que Jonás huye de su responsabilidad. Jonás tenía una responsabilidad. Él tenía que ir a predicar. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Simplemente obedecer el mandato que el Señor le había dado. Jonás tenía que correr a ser obediente a la palabra de Dios, dada la urgencia que había de predicar el Evangelio a estas personas porque estaban mal, porque estaban alejadas del Señor. Pero Jonás hizo todo lo contrario. El versículo 3, si leemos la primera parte de Jonás, el capítulo 1, nos dice que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. Si solo leyéramos esta primera parte donde nos dice, y Jonás se levantó, rápidamente todos diríamos, no, Jonás fue obediente. Dios le dijo, levántate, y Jonás se levantó. Pero Jonás se levantó no para ir a Nínive, donde el Señor le había mandado, sino todo lo contrario. Jonás decidió ir a Tarsis. Es decir, Jonás tenía que ir al norte, pero tomó un barco para el sur. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es,
¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive y obedecer la palabra del Señor? Y tendremos que volver por un momento a Nínive. Como dijimos, Nínive fue la capital del imperio asirio, una ciudad de gran poder, de gran tamaño y renombre, una de las más antiguas del mundo. Nínive se merecía el calificativo de una ciudad sanguinaria. ¿Y quién le dio ese calificativo? Nahum, el profeta Nahum. Si tú buscas un ratito tu Biblia, Nahum capítulo 3, el versículo 1, que está al costado de Jonás. Si estás ahí en Jonás, busca Nahum. Está después de Jonás sigue Miqueas, y después de Miqueas sigue Nahum. Ahí puedes encontrar lo que el Señor le va a decir en el capítulo 3. Porque a través de la historia se cuenta que Asiria guerreó contra las ciudades vecinas y empleó la más feroz de las crueldades contra aquellos que ellos vencían. Porque después de sus victorias, Asurbanipal se dedicó a cortar manos, pies, nariz y orejas de sus prisioneros. Le sacaba los ojos y levantaba montañas de cabezas humanas con aquellos a quienes ellos vencían. Nahum capítulo 3, ¿lo tienes? Nahum capítulo 3, el versículo 1, y vamos a leer lo que dice. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Toda la profecía del profeta Nahum está en contra de la ciudad de Nínive. No fue Jonás el que escribió en contra de la ciudad de Nínive, sino fue otro profeta que Dios usó, llamado Nahum. Esta fue una ciudad sanguinaria que también habían atacado al pueblo de Israel. Dios había declarado que iba a traer juicio contra este pueblo sanguinario. Y además, que en el tiempo de Jonás, en su ministerio, el pueblo, en vez de arrepentirse de sus pecados, en vez de que el pueblo de Israel, al ver la gracia de Dios para con ellos, de haberlos librado de esta opresión que este pueblo tenía, en vez de arrepentirse, ellos decidieron darle la espalda a Dios, decidieron ir en contra de Dios. Y ahora Jonás se pregunta, ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Era un pueblo sanguinario, y ve que este pueblo sanguinario tiene misericordia de parte de Dios. Y tendríamos que ponernos un ejemplo, ¿no? Para poder estar en los pies de Jonás por un momento. Jonás no quería que los asirios en Nínive escaparan del juicio de Dios. Y por eso, imagínate por un momento a un varón judío que está en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, escuchando que Dios le dice: traeré un juicio terrible sobre Alemania. El judío diría: amén, Señor. Ese pueblo nos ha oprimido, ese pueblo nos ha matado, ese pueblo nos ha perseguido. Estoy de acuerdo contigo. Trae juicio para esa nación. Pero el Señor le añade: quiero que vayas a Berlín y le digas a la Alemania nazi que se arrepienta. Lo más probable es que en lugar de hacerlo, este varón se vaya a otra ciudad y luego se suba a un bote y que se vaya a la China porque no quiere ir a predicarles por toda la crueldad y maldad que esos hombres hicieron en contra de los judíos. Esta era la situación de Jonás. En su mente había muchas cosas. Tenían sentimientos encontrados. Dios le manda que vaya y le predique a sus enemigos, a los que ya les había declarado el Señor sentencia. Y en el juicio del profeta, ellos deben de pagar por toda la maldad que han hecho. Ellos deben de ir al infierno a pagar por sus crímenes. Jonás creía que era más sabio de Dios. Jonás creía que era más justo de Dios. Es por ello que en vez de obedecer a Dios, huyó de su responsabilidad
huyó de su llamado, intentó huir de Dios. Por eso Jonás capítulo 1, el versículo 3 nos dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás había pensado que con huir sería la solución a todos sus problemas, que de esa manera ya no tendría que asumir su responsabilidad, que de esa manera ya no tendría que ir a predicarles el evangelio a sus enemigos. Él había olvidado que nadie puede huir de Dios, que nadie se escapa, que nadie puede alejarse de la presencia de Dios. Jonás en su pensamiento se dijo: yo huiré lejos de la presencia de Dios y no haré aquello que Dios me ha mandado, sino que tal vez el Señor se olvide y ese pueblo, cuando ya quiera mandar a otro, ya el Señor haya derramado juicio. Jonás desobedeció a Dios. Dios le había dicho: ven ahora mismo a Nínive. Pero él no obedeció, sino que se levantó rápidamente, pero para huir de la presencia del Señor, a Tarsis. Dios le dijo: levántate, y Jonás se levantó. Dios le dijo: ve ahora mismo a Nínive, pero él va a otro lugar. Jonás estaba desobedeciendo a Dios, y eso es pecado. Jonás estaba rebelando contra Dios, como el niño malcriado que hace su berrinche y no quiere obedecer al mandato del padre. El padre le dice: ya deja de ver televisión, y el niño dice: no quiero. Hijo, te he dicho que dejes de ver televisión. No quiero. Y agarra y deja la televisión prendida y se va corriendo y se mete a su cuarto y cierra fuertemente su cuarto y no hace caso. Lo triste de Jonás, lo triste de este hombre, es que él conoce la palabra de Dios, que él sabe de Dios, que fue usado por Dios, que él había visto cómo Dios había cumplido su palabra por medio de lo que él había dicho, y que por medio de Jeroboam II el Señor había traído paz a Israel. Pero no basta solo con conocer la palabra de Dios. No basta solo con saber la palabra de Dios. No basta solamente con haber servido a Dios. Si no somos obedientes a la palabra de Dios, estamos mal. Le estamos diciendo a Dios, al no cumplir con su palabra: Dios, creo que es mejor si lo hago de esta manera. Creo, Dios, que en este mandato tú te has extralimitado un poco. Creo que debería de ser de esta manera. Y nosotros terminamos creyéndonos más sabios que Dios, y por ende no obedecemos al mandato divino. Si Dios nos manda a perdonar y no lo hacemos, es porque nosotros creemos que somos más justos que Dios. Y si nos manda a orar y no lo hacemos, porque pensamos que no lo necesitamos. Si nos manda a amar a nuestras esposas, respetar al esposo, encaminar a los hijos, obedecer a los padres, a ser pacientes, a ser perseverantes, a congregarnos, a ofrendar, a ser dadivosos, a cumplir nuestra palabra, y así con cada mandato que el Señor nos da en su palabra, si nosotros no lo hacemos, le estamos diciendo a Dios: Dios, tú te has equivocado. La verdad es que tú lo que dices aquí no es lo correcto. Creo que lo correcto es como yo pienso. Creo que lo correcto es como yo creo. Es como muchas personas, ¿no?, que agarran en este tiempo y nos dicen: yo creo en Dios. Sí, pero yo no tengo que ir a un templo a congregarme porque yo creo en Dios y yo creo a mi manera y estoy bien así. Y creo que estoy bien con Dios. Pero la realidad es que no está bien con Dios. Porque cuando vamos a la luz de las escrituras son muy claras. Los creyentes se reúnen, se congregan, porque es un mandato de parte de Dios. Los creyentes se aman. No, yo no puedo amar a esta persona. Usted no sabe lo que me ha hecho anteriormente. No, Dios nos manda que nosotros debemos de amar. Yo no puedo estar en paz con mis vecinos porque son terribles. Todos los fines de semana colocan su muy alto volumen y la verdad es que estoy
Pero Dios nos dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos y que debemos de orar por ellos, que debemos de orar para que el Señor los llame al arrepentimiento. Dios nunca se equivoca. Él sabe lo que hace y sabe lo que ha dicho en su palabra y lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros, al ser desobedientes a la palabra de Dios, estamos pecando. Si en este tiempo nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, hoy es un buen momento para pedirle perdón a Dios y pedir su ayuda para poder andar en sus caminos. Que el Señor pueda alumbrar por medio de su palabra nuestro camino con la ayuda del Espíritu Santo, porque no hay cristiano perfecto. Todos nosotros pecamos, todos nosotros fallamos, pero la cosa está en la perseverancia de los creyentes. La cosa está en que el Espíritu Santo nos anima, nos motiva a seguir perseverando, a seguir avanzando y en no seguir quedándonos en el mismo lugar que estamos hace ya muchísimo tiempo, sino que nos lleva de gloria en gloria para poder avanzar. Jonás desobedeció a Dios. Jonás se levantó creyendo que podía huir de Dios. Creyó que podía eludir su responsabilidad. Creyó que podía obtener un atajo para no hacer la voluntad de Dios. Creyó que si huía, ya no escucharía la voz del Espíritu Santo diciéndole lo que debía de hacer y que de esa manera Jonás estaría tranquilo. Como si Dios se limitara a un espacio geográfico, como si Dios solo viera a un pueblo y estuviera solamente aquí en medio de su iglesia, solamente en el lugar de culto o en una nación específica. Jonás no entendió el carácter de Dios, como años más tarde declararía el profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 23, si buscan por un momento, por favor, Jeremías capítulo 23, de los versículos de 23 al 24, dice de esta manera: ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Nada ni nadie se puede esconder de Dios. Hoy hay muchos que creen que alejándose de la iglesia, dejando de congregarse, ya no tienen compromiso alguno con Dios, que ya no están obligados a vivir de acuerdo a su palabra, y el Espíritu Santo ya no les va a redarguir más, ya no les va a reprender por su desobediencia, y creen que pueden vivir como les plazca y no tienen que dar cuentas de nada a nadie porque es su vida, y yo puedo vivir con mi vida como me dé la gana. Por eso me he alejado de Dios, estoy bien aquí. Jonás pensó, como esas personas, huir de la presencia de Dios, como algunos piensan hoy en alejarse de la iglesia, que al dejar de estudiar y escuchar su palabra, muchos siguen el mal ejemplo de Jonás, entrando en una gran rebelión contra Dios. Y de esta manera, estas personas buscan estar lejos de Dios, como si esto fuera posible. La solución al malestar de Jonás no estaba en alejarse de Dios, no estaba en montarse en un barco y salir huyendo de la presencia del Señor. Tampoco es la solución a tus problemas o malestares que puedas tener en tu lucha diaria. No está en abandonarte al pecado, en alejarte de Dios, en dejar de atender a su palabra, en rebelarte contra Dios. No eres más fuerte que Dios. No podrás ir adelante en tu rebelión. No es sabio ni prudente levantarse contra nuestro Dios. Nosotros debemos de tener cuidado con lo que hacemos. No debemos de tener en pocas cosas el rebelarse contra Dios o el alejarse de Dios. De hecho, es un gran mal y una gran tontería pretender alejarse de Dios, pues no se logrará otra cosa que la destrucción. El salmista en el Salmo 73, 27 dijo:
Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Tal vez has escuchado que mejor es estar lejos de Dios. Y la verdad es que llegará el momento en que si tú piensas de esta manera y estás alejado del Señor, en que Dios juzgará, en que Dios actuará, en ese momento, cuando venga el juicio de Dios, ya no habrá oportunidad, ya no habrá esperanza, ya no habrá un momento de gracia, porque todo se habrá terminado, porque todo se habrá acabado. ¿Por qué crees que Dios en este tiempo te sigue enviando mensajeros? ¿Por qué crees que Dios te sigue enviando a personas con un folleto para que lo puedas leer y que a veces lo metes al bolsillo y que dices que vas a leerlo pero lo terminas tirando? ¿Por qué crees que te mandan versículos bíblicos? ¿Por qué crees que te mandan alguna prédica? ¿Por qué crees que te mandan algún reel, algún video? Porque Dios sigue teniendo misericordia de tu vida. Porque Dios sigue llamándote al arrepentimiento. Porque Dios quiere seguir tratando con tu vida, pero llegará el momento en que todo se acabará, donde solamente habrá el juicio y todo habrá terminado. Cuando leemos nuevamente en Jonás, este capítulo 1, el versículo 3 nos dice que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿A dónde le había mandado el Señor a Jonás? A Nínive. ¿A dónde estaba yendo Jonás? A Tarsis. Y noten lo curioso de este versículo 3. 3 veces se repite en nuestro texto que Jonás, en lugar de ir a Nínive, se iba a Tarsis, a un lugar lejano, porque puedes ver conmigo. Dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, va uno. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, a un lugar lejano, a un lugar apartado de la presencia de Dios, según el pensamiento de Jonás. Esta repetición de que Jonás se iba a Tarsis es con el fin de dar un énfasis a la desobediencia que este hombre estaba teniendo en contra de Dios. Algunos dicen que Tarsis pudo ser una ciudad entre las costas de España, lo que realmente implicaría un viaje extremadamente largo desde Jope al sur de la tierra de Israel. O tal vez un viaje menos largo a la ciudad de Tarso, en la costa del norte del Mediterráneo, que es en la actual Turquía. Cualquiera que fuese la distancia, queda claro que estaba fuera de los límites de Israel, que en la opinión de Jonás era estar lejos de la presencia del Señor. Hermano, Jonás invirtió su dinero, pagó su pasaje, entró en un barco con un destino alejado de su tierra, de su Dios, puso su empeño, puso sus recursos en huir de la presencia del Señor, en llevar a cabo su objetivo de desobedecer abiertamente el mandato que Dios le había dado. Jonás invirtió parte de su vida. No sabemos cuánto le habrá costado el pasaje, lo más probable es que haya sido caro por la distancia que tenía, pero él invirtió sus recursos. Era tanto su querer desobedecer a Dios que lo llevó a usar todos los medios. Hermano, ¿les parece a ustedes, mis hermanos, que hay sabiduría en esto? En invertir sus dones, recursos, su tiempo, su vida en desobedecer a Dios. Jonás podría haber tenido algún criterio, razones para rebelarse contra el mandamiento expreso del Señor. Algunos podrían decir que él tuvo mucha presión, que fue algo muy complicado para él,
que su situación era apremiante y que nadie podía caberse en los zapatos de Jonás porque era una gran ciudad. Él solo podía predicar. No, él tenía miedo. O poder decir, no, era una ciudad sanguinaria. Ese pueblo merecía morir porque ha cortado manos, orejas, nariz, pies. No, ese pueblo es criminal, debe de pagar por lo que ha hecho. Pero ¿qué razón puede existir o ser tan poderosa que justifique poder rebelarse contra Dios, el creador de todo y de todos, el sustentador de todo y de todos? ¿Qué razón poderosa tuvo Adán para desobedecer el mandamiento expreso de Dios cuando le dijo, no comerás de este fruto porque ciertamente de ese momento morirás? ¿Qué razón tenemos nosotros para rebelarnos contra nuestro Señor, contra nuestro Hacedor? Nuestro texto pone en evidencia una gran rebelión, sin importar la razón por la que Jonás pudiera haber dicho o hecho aquello. No tenemos razón alguna para rebelarnos contra Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la rebelión lleva a la muerte. La actitud que tuvo Jonás no muestra que no se daba cuenta con quién estaba tratando y que eso lo podría llevar a la misma muerte. A Jonás no le importó otra cosa distinta a lo que él sentía o consideraba, fuese lo que fuese, pues no se nos declara en este texto. Simplemente Jonás actuó abiertamente en contra de Dios. Se expuso locamente a la misma muerte, a su destrucción, porque es inconcebible que un profeta de Dios, un siervo de Dios, actuara tan alocadamente. Porque anteriormente el Señor usó a otro profeta, y a este profeta le dijo, ve y predica eso. Y una vez que has dicho eso, regresa por el mismo lugar donde tú has ido. No hables con nadie, no saludes a nadie, no entres en la casa de nadie, simplemente vuelve nuevamente aquí. Pero otro profeta escuchó que él había venido a dar ese mensaje, fue, lo llamó a su casa, le dijo, oh mira, Dios me ha hablado a mí, me ha dicho que tienes que venir a comer conmigo. El profeta dijo, oh bueno, el Señor le ha hablado, entonces tengo que ir a comer contigo. Comió, y una vez cuando terminó de comer, este profeta que lo había llevado a su casa, Dios lo usó y le dijo, ¿por qué has desobedecido al Señor tu Dios cuando te dijo que no saludes a nadie, que no entres en la casa de nadie? De cierto te digo que cuando tú salgas, morirás. Cuando este hombre salió, abrió su puerta, las fieras se acercaron, lo mataron. El profeta salió, llevó su cuerpo y le enterró. Y fue el único que pudo ser enterrado en ese entonces. Él era un profeta de Dios y sabía que rebelarse contra Dios era una actitud alocada. ¿Y cómo creen, hermanos, que se ve la desobediencia de un cristiano que es llamado a anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Acaso no es escandaloso que un pastor engañe a sus ovejas para robarle su dinero, o que engañe a su esposa y practique el adulterio? ¿Acaso no es escandaloso que un miembro de la iglesia que entró en un pacto con Dios viva en una vida de inmoralidad y mundanalidad? ¿Acaso no es escandaloso ver a la iglesia apoyando la inmoralidad, la violencia, la destrucción de la familia, al unirse a distintos movimientos políticos que promueven la injusticia y la maldad, y aunque esto se diga defensores de la justicia? ¿Acaso creemos que qué les espera a esta iglesia que hiciera tales cosas? Hermano, Jonás no emprendió un buen camino, como muchos creyentes a lo largo de la historia, como los cristianos profesantes de hoy, que viven un evangelio superficial, que van a la iglesia por cualquier motivo, pero menos por conocer realmente más a Dios y ajustar sus vidas a la enseñanza de la palabra de Dios, que van a la iglesia, pero no para tener una comunión con Dios, pues su comunión íntima es con el mundo. Vienen aquí, pero son otra cosa cuando están afuera, que toman locas decisiones que los alejan a Dios,
y que los conducen a la perdición. Y esta fue la decisión de Jonás. Esto fue lo que expuso el profeta Jonás. El Señor dijo en Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. Esa fue la sentencia divina. Jonás debía morir, pero Dios conservó su vida. Y esto no fue porque Jonás quiso, porque le pidió a Dios que lo ayudara, sino porque Dios quiso mostrar su buena voluntad y cumplir su santo propósito. El Señor le quiso enseñar a Jonás: Jonás, ¿ves este pueblo de Israel? Este pueblo se aleja de mí, pero yo le vengo a traer paz. ¿Ves ahora este pueblo de Nínive? Este pueblo está alejado de mí, pero yo quiero venir a traerle paz, le quiero traer arrepentimiento. Jonás pagó su pasaje y se embarcó en una travesía lejos de la presencia del Señor. Se sometió a la sentencia que traería su desobediencia. Jonás expuso a la muerte, de la cual solo podría librarse si Dios lo quería. Amado hermano, tú y yo debemos de tener cuidado con las decisiones alocadas. Debemos de tener cuidado con tentar a Dios. Debemos de tener cuidado con ir rumbo a la condenación cuando hemos sido llamados a la salvación. Después de haber ofendido a Dios, después de menospreciar su palabra, después de pisotear sus mandamientos, después de pecar en la misma cara de Dios, al igual que los que estaban pecando como los habitantes de Nínive, ¿qué le podía esperar a Jonás? Y uno diría: es que Jonás hasta aquí nomás llegue. Pero, ¿qué tan distinto nosotros hemos actuado al igual que Jonás? ¿Qué esperamos nosotros si vivimos en desobediencia a la palabra de Dios, aunque cantemos, oremos y nos reunamos cada domingo? Jonás fue un profeta rebelde contra Dios, contra su mandamiento, todo lo contrario del gran profeta que vino a hacer su voluntad con agrado, que no se rehusó a hacer lo que el Padre le mandó, que incluso estando a punto de morir, él bebió esa copa amarga y dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y solo por ese verdadero y gran profeta de Dios, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, es que tú y yo podemos ser santificados, limpiados, separados de Dios. Nosotros merecíamos las horrendas penas del infierno por nuestra rebelión, pero Cristo, por medio de lo que hizo Cristo, que sin merecerlo, murió en la cruz por nosotros. Y es por eso que hoy podemos acercarnos a Dios y recibir su favor y perdón. ¿Cuáles son las decisiones alocadas que estás teniendo en estos días? ¿Acaso estaremos huyendo de Dios como Jonás? Si el Señor nos ha hablado por medio de su palabra y nos ha dicho de ciertos mandatos que tenemos que obedecer, ¿por qué no queremos obedecer? Porque si el Señor nos manda a amar a nuestras esposas, no las amamos como deberíamos de hacer? ¿Y por qué a las esposas, si el Señor les manda que respeten a sus esposos, por qué no los respetan? ¿Por qué si el Señor nos manda a los hijos que honren y obedezcan a sus padres, los hijos no obedecen y honran a sus padres? ¿Por qué los padres, si el Señor nos llama a disciplinar a los hijos en amor y en disciplina, en corrección del Señor, lo terminan haciendo en ira, en rencor, en enojo, en frustración, no obedeciendo a la palabra del Señor? Porque si el Señor nos manda a ser pacientes, perseverantes, a predicar el Evangelio, a seguir en sus caminos, escogemos la vía más fácil, que es alejarnos del Señor? Es muy fácil poder alejarse. Es muy fácil el poder dejarlo hacer todo. Es como cuando si tú... ¿Cuántos acá saben cocinar? Imagino que la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasaría si estabas cocinando, estabas haciendo tu arroz y
y de la nada tuviste una llamada. Te concentraste en la llamada, te fuiste a tu cuarto, estabas feliz y en ese momento empiezas a oler, empieza a quemar. Uy, corres, vas, miras tu olla, está totalmente tu arroz quemado, algunos echan una cebolla para que ya no huela de esa manera, pero lo que dices es, está tan quemado que esta olla ya no me sirve. ¿Qué es lo más fácil que hacemos? La botamos. Y dices, voy a comprar otro, tengo creo los recursos para poder comprar otro. Pero la verdad es que lo que tendríamos que hacer es remojar tu olla, agarrar tu esponjita verde o esa para más fuerte para olla, empezar a rascar, a rascar, a rascar, a rascar, hasta que tu olla quede nuevamente limpia. Lo malo del hombre, hermanos, es que nosotros buscamos el camino más fácil. Es más fácil huir que hacer lo que Dios nos manda. Es más fácil huir y dejar las cosas cuando están ahí, cuando las papas queman. Es más fácil salir de casa corriendo en vez de afrontar los problemas que podríamos tener. Es más fácil dejar un empleo en vez de poner de nuestra parte para poder cambiar. Es más fácil dejar de orar por una persona que decimos ya no cambia, en vez de seguir doblando rodillas y seguir pidiéndole al Señor para que pueda cambiar su vida. Es más fácil ponernos un montón de argumentos, como tal vez Jonás se puso argumentos en su mente para poder decir no quiero hacer lo que tú me llamas a hacer. Es más fácil poder decir no tengo tiempo, cuando en realidad tenemos bastante tiempo. Es más fácil decir no puedo leer la Biblia, pero cuando nos ponemos a leer horas y horas, muchísimas cosas que encontramos en internet. Jonás huyó de sus responsabilidades. Y huir de sus responsabilidades es otra cosa que pecado contra Dios. No huyas de tus responsabilidades. Dios te ha llamado para que tú seas un hombre obediente. La semana que viene continuaremos hablando de este hombre llamado Jonás. Miraremos cómo Jonás renegó al final de sus días por algo que él no hizo. Miraremos por un momento, así a grosso modo, que Dios le mostró gracia, una gracia sin igual. Algunos se siguen explicando cómo es posible que Jonás haya estado 3 días y 3 noches en un gran pez. Pero el Señor quiso enseñarle a su profeta lo que es gracia y misericordia y lo que significa obedecer, cueste lo que cueste. Porque estaba en vida, estaba en juego la vida de muchísimas personas. Y te digo algo, hermano, tu vida también puede ser de mucha bendición a muchas personas. Los que somos padres, tenemos al costado a la esposa y a los hijos. Los que son hijos, tienes a la esposa, tienes a tus padres. Los que tienen amigos, tienes a tus amigos a los cuales tienes que compartirles el Evangelio. Los que tienen familia, tienes para predicarles el Evangelio. Porque ten en cuenta esto, y te vuelvo a repetir, con esto termino. Llegará el momento cuando el Señor dejará de mandar mensajeros y tú eres un mensajero. Y en ese momento será yo. Vamos a ponerlo. Vamos a tener un momento de oración. Si tú en este tiempo estás corriendo como Jonás y estás yéndote para el otro lado, te aconsejo que no huyas de la presencia del Señor, porque el Señor está tan empecinado con tu vida que puede mandar una tormenta, que puede mandar un gran pez, solo para que vuelvas a Él, porque te ama. Padre, en esta mañana nos reunimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos visto, Señor, la historia, si bien corta,
de este profeta llamado Jonás. Su nombre significaba paloma. Y era un profeta, Dios, que tú lo habías usado en gran manera, porque tú lo habías declarado por medio de él y se había cumplido en los tiempos de Jeroboam II, donde habías traído paz al pueblo que no merecía que venga paz, porque era un pueblo rebelde que se alejaba de ti. Pero que a pesar de que le traías paz, este pueblo se alejaba de ti, Señor. Señor, le llegó nuevamente una comisión a Jonás. Tú le dijiste que se levantara y que fuera y que le predicara a Nínive, porque la maldad de estos hombres había llegado delante de ti y era terrible, Señor. Tú querías que este pueblo venga al arrepentimiento, pero lo que hizo, Señor, Jonás fue todo lo contrario. Jonás se levantó, pero no para ir y cumplir tu palabra, Señor, sino para huir y creer que se estaba alejando de tu presencia. Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos sido como Jonás? ¿Cuántas veces, Señor, hemos escogido el camino fácil y hemos huido de las responsabilidades que tú nos has dado? ¿Cuántas veces, Señor, hemos escogido el brindarles un objeto a nuestros hijos para no asumir nuestra responsabilidad de pasar tiempo con ellos? ¿Cuántas veces, Señor, hemos eludido nuestra responsabilidad de amar a nuestras esposas como deberíamos de amarlas? O de que las esposas, Señor, respeten a sus esposos presentando tantos argumentos. O que los hijos desobedezcan a los padres. O que no nos sometamos a nuestros jefes, entre otras tantas cosas, Señor. Y terminamos huyendo, terminamos desobedeciendo y terminamos alejándonos de ti, Señor. Señor, a veces no nos damos cuenta de lo que significa desobedecerte a ti, Señor, que significa entrar en rebelión contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nos creemos que en nuestra sabiduría estamos haciendo las cosas bien, pero cuando simplemente le estamos embarrando, Señor. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad y no huir de nuestras responsabilidades, Señor, como lo hizo Jonás. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra. Y si estamos alejados de ti, Señor, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana redargullas nuestro corazón y nos permitas volver a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos estado alejados de ti. Perdónanos, Señor, porque cometimos tomamos malas decisiones, Señor. Pero queremos, Señor, que aún a pesar de que esas malas decisiones nos ayudes, Señor, a que puedan cambiar, a que puedan venir tiempos mejores, tiempos buenos, Señor, en ti. Señor, gracias porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno, justo, fiel y verdadero. Porque lo que le correspondía al profeta era que él muriese, Dios, por causa de su desobediencia. Pero tú le mostraste gracia sobre gracia, Dios mío. A pesar de que él se esforzó para huir de tu presencia, él no pudo. Al igual que nosotros, Señor, no podemos huir de tu presencia. Gracias por todos los mensajeros que envías, Señor, a nuestras vidas. Por las personas que usas para poder enviarnos tratados, que nos envían mensajes, que nos envían audios, Señor, porque sigues llamándonos al arrepentimiento, porque quieres, Señor, hacer algo con nuestras vidas, que vengamos a ti, Señor. Señor, ayúdanos a volver con todo y a serte fieles y obedientes. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando en el camino de la verdad, Señor, por medio de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana y ayúdanos a poder ser consecuentes con ella y poder ponerla en práctica, de no huir a nuestras responsabilidades. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.